Nosotros arrancamos el programa de hoy contándoles que 1 de octubre es el día en que las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Y vamos a hablar con una persona que además tiene un apellido italiano, que se llama Diego Bernardini. Diego es doctor en medicina, es escritor, es académico, divulgador en salud y bienestar de los adultos y personas mayores, es médico de familia de la UBA, máster en gerontología, y tiene una trayectoria en el tema con formación, es consultor en distintos países del mundo, en fin, es titular de salud de adulto mayor en la Universidad Nacional de la Ciudad de Mar del Plata. Diego, ¿qué tal? Cecilia, Oscar y Mariana, ¿te saludamos o lo saludamos desde aquí, desde la 990? Te saludamos. Bueno, Mariana, Oscar, un gusto enorme. Y te digo por qué te saludamos. Porque la edad cronológica cada día nos está definiendo menos. Hoy es importante la experiencia, los gustos, la motivación y el propósito de vida, y eso va por un carril diferente a la edad cronológica. Muy bueno, exactamente. ¿A partir de qué momento, de qué síntomas podríamos pensar que nos estamos poniendo viejos? Mira, hay varios estudios. Hay un estudio norteamericano que habla, por ejemplo, de cumplir 85 años, por ejemplo, como edad cronológica justamente que hablábamos. También hay algunos que tienen que ver en relación al cansancio, a la falta de vitalidad, pero la realidad es que volverse mayor es una sensación que depende mucho de dónde, en qué lugar preguntemos, por el tipo de cultura, el país y los valores que tiene esa cultura, pero también depende de a qué persona le preguntemos. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años suelen decir que uno se vuelve una persona mayor después de los 70, por ejemplo, de los 70 y tantos. Sí. Pero si vos le preguntás a un estudiante como mis estudiantes de medicina o de kinesiología, que tienen 20, 22, 23 años, bueno, esos chicos y chicas te dicen que una persona es mayor cerca de los 63, 64. Así que el concepto de ser mayor, como digo, es algo bastante flexible, ¿no? Y depende del lugar y de a quién le preguntemos. Claro. Ahora se dice que llevamos un niño adentro, ¿no? Pero ese niño convive con una persona mayor muchas veces. Y sí, porque la realidad es que de alguna manera siempre se dijo, ¿no? Todos tenemos un niño o una niña, pero la realidad del día de hoy, de este siglo XXI, es que el espacio, que prácticamente el espacio de vida que nos va a encontrar a todos, es esta etapa de longevidad, donde la realidad es que estamos viviendo cada vez más tiempo, lo estamos haciendo de una forma más saludable, y también lo estamos haciendo con una posibilidad que nunca antes se dio en la historia de la humanidad, que es poder planificar cómo queremos vivir esa segunda mitad de la vida. Entonces, me parece que son cuestiones muy interesantes, sobre todo cuando además, a la luz de las investigaciones, vemos que hay características, que hay atributos, que hay cuestiones que van mejorando con la edad. No es como habitualmente nos suelen decir que con la edad se va perdiendo. A ver, las pérdidas ocurren a lo largo de toda la vida, y hoy sabemos que también hay ganancias, y eso me parece que es una posibilidad única que tenemos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la comprensión del mundo. Sabemos, por ejemplo, que la perspectiva que nos dan los años, y vos fíjate que habitualmente eso ocurre cuando le preguntamos muchas veces a las personas mayores si quisieran ser más jóvenes. ¿Y qué te suelen decir? Bueno, sí, quizás me gustaría verme como me veía a los 30, a los 40 o a los 20 y pico. Pero no me quites la experiencia. Bueno, claro. La experiencia es esa perspectiva. Sabemos que la creatividad también mejora, porque para crear, para inventar, hay que tener experiencia, hay que haber aprendido, y también se necesita un tiempo de contemplación. Y la edad muchas veces te da esa posibilidad de contemplación. Sabemos que la felicidad también aumenta después de pasados los 50 años, y decimos que estamos viviendo más tiempo, es decir también que estamos teniendo más oportunidades de ser felices. Claro. Y te doy un rasgo más de los muchos que hay, que seguramente quizás en la intimidad algunos pueden decir que sí y otros lo pensarán. Pero, por ejemplo, el tema de la erótica y la sexualidad también suele mejorar con la edad. Sabemos qué nos gusta, sabemos qué nos divierte, sabemos qué nos hace bien y qué tipo de compañero o compañera queremos tener al lado. Bueno, esas son cuestiones que hoy están estudiadas y que además
lo vemos claramente cuando hablamos con nuestros pacientes, con las personas mayores, que realmente eso va para arriba después de la segunda mitad de la vida. Bueno, así podríamos ir contando cómo se va construyendo, ¿no?, esta nueva longevidad. Ahora, el tema es el cuidado de las personas mayores, las familias, las instituciones, ¿no?, en casos de deterioros cognitivos o personas que dependen de otros. Bueno, en ese caso hay también una realidad que tiene que ver con eso. Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Mi padre vivió hasta los 94 años y yo me hice cargo, me ocupé de él unos cuantos años. Y él estaba muy lúcido, era una persona muy activa y yo lo llevaba a almorzar una vez por semana. Y entonces varias veces me contó la misma anécdota. Y entonces yo le decía, ya me lo contaste papá, ya me lo contaste papá. La tercera vez que le dije que me contó la misma anécdota, yo vi que mi padre se iluminaba cuando contaba la anécdota. Digamos que él revivía la experiencia que había vivido cuando le había pasado eso. Era muy amiguero, era viajante de comercio, era un tipo muy divertido. Y entonces dije, yo nunca más le tengo que decir, ya me lo contaste, yo le tengo que permitir a él revivir esto que me está contando, porque a los 94 años, a pesar de que digamos de la importancia que tienen los proyectos, la gente no tiene proyectos y tiene más bien recuerdos de su pasado. Es muy difícil a los 94 años de pensar, bueno, el año que viene voy a hacer un curso de, qué sé yo, de tecnología, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, hay varias cuestiones, varios aspectos que recién tocaste que son totalmente relevantes. El primero es que, es verdad, hablamos de oportunidades, la realidad es que después de los 85 años, 2 de cada 3 personas suelen vivir de una manera independiente, autónomas, pero hay un tercio, un 35, 40% aproximadamente, sobre todo en nuestro país, que necesitan de esa ayuda, de ese cuidado que vos comentaste que hiciste con tu padre. Ese es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos socialmente. ¿Y por qué digo socialmente y no solo personalmente? Porque en todas las sociedades existe una brecha, un gap, una latencia entre lo que ocurre en la realidad social y las medidas de política pública, de acompañamiento, de gobierno que se van dando en ese sentido. Uh-huh. La realidad es que en nuestro país, como en muchas sociedades, porque esto existe prácticamente en todo el mundo, partiendo de la base que la longevidad es un fenómeno nuevo. Esto no tiene más de 35 años, 30 años que realmente ha aumentado esta cantidad de vida. Entonces, por un lado, la cuestión de la política pública, el acompañamiento, porque el cuidado es como vos lo dijiste. Mirá, es doméstico, es familiar, o sea, quien cuida es el compañero o la compañera y la primera generación, hijas, hijos o nietos, pero además es femenino, ¿de acuerdo? Sí. O sea, el 80% de las cuidadoras en nuestros países de la región, en América Latina, inclusive España, sí, son mujeres. Y eso es un trabajo que a vos, de alguna manera, por más que lo hiciste primorosamente, no te lo reconoció nadie. Sí. Pero hay muchas mujeres que dejan de trabajar, que dejan de cuidar a sus hijos, que dejan de estar con su compañero, que además alteran y tienen problemas de salud mental. Bueno, este es uno de los grandes desafíos. Después también hay una realidad. Vos recién también lo decías cuando tu padre te contó la anécdota varias veces. A tu padre, muy probablemente, y por eso lo hacía, claramente le daba felicidad, que es la que vos viste cuando se le iluminaba la cara. Así es. El rostro, la mirada. Lo que no estamos haciendo como sociedad es escuchar a las personas mayores, es preguntarles qué necesitan, qué quieren. Pensamos muchas veces que con una jubilación, que independientemente del valor que tenga, de que permita o no una vida digna, uh-huh, la realidad es que no los escuchamos. Y esto se vio claramente en la pandemia. No hemos escuchado sus necesidades, los encerramos muchas veces en la casa y no sabíamos qué estaba pasando allá adentro, bajo el pretexto de que los estábamos cuidando. La han pasado muy mal en la pandemia. Como sociedad tenemos la necesidad de escucharlos, de preguntarles, porque en definitiva, si yo te pregunto a vos, Cecilia, si le pregunto a Oscar o le pregunto a Mariana, es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros independientemente de la edad que tengamos. Tal cual, sí, tal cual. Sí. Marian. Diego, según las Naciones Unidas, durante las próximas 3 décadas, se prevé que el número de personas mayores en todo el mundo se duplique. Los números dicen que se llegaría a más de 1.500 millones
para 2050 y que el 80% de estas personas va a vivir en países de ingresos bajos y medianos. Y yo me pregunto, ¿qué desafío implica esto? Nosotros somos un país en el que... Exactamente, con una realidad económica complicada, sobre todo, ¿no?, para personas mayores. Te pregunto a vos entonces cuáles son los desafíos que se nos presentan. Mira, completamente. Dentro de ese grupo de países que vos dijiste, que a veces uno pierde la perspectiva porque son informes, reportes macroeconómicos, se pierde la realidad. Hoy en Argentina somos ese grupo de países, de alguna manera. Y acá lo que es importante es que, además, en la situación argentina se suma algo que es la incertidumbre por un futuro que totalmente no se vislumbra de alguna manera, y por otro lado, un maltrato, inclusive te diría hasta institucional, a esas personas que de una manera u otra construyeron la sociedad que hoy tenemos. Entonces, claramente es un desafío. Mira, dentro de ese desafío hay varios aspectos que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, a dialogar, a intercambiar y a discutir. Por ejemplo, jubilación, la flexibilización del mercado laboral. Hoy una persona de 60 años, 62 o 65 años, le quedan por delante entre 20 y 25 años de expectativa de vida. No hay sistema de protección social que aguante eso. Pero además, muchas de esas personas quisieran seguir trabajando. Entonces también hay que hablar de la flexibilización del mercado laboral. A ver, te lo voy a resumir en esto, Mariana. Las personas mayores tienen ganas de seguir aportando, de seguir dando, de seguir haciendo cosas. Lo que la sociedad hoy no les está haciendo, y de una manera a modo de conceptos paraguas tenemos que hacer de cara al futuro, es brindarle oportunidades a esas personas mayores. Claro, y después mantenerse discutir activos. aspectos que tienen que ver con el sistema sanitario de salud, donde tenemos que dar determinados cuidados de calidad, donde tenemos que hablar de la muerte digna, de planear la sucesión, del maltrato que existe hacia las personas mayores y que se traduce en la quita de derechos, ¿no? Parecería ser que a la persona, así como el niño se lo cuida porque todavía no sabe discernir en la realidad, a la persona mayor muchas veces se piensa que se lo cuida porque ya no está apto para tomar decisiones. Y eso es un estereotipo, es una discriminación por edad que es la más común de todas las discriminaciones, y cruel para la que muy probablemente suframos. Claro, bueno, hablamos justamente con el doctor Sebastiani la semana pasada sobre el tema de la muerte digna. Ahora, la gente que viene de familia longeva en general confía en la genética, ¿no? Bueno, si tu papá vivió hasta no sé. ¿Eso cuánto influye? Mira, me pasa particularmente porque yo pude conocer 3 bisabuelas mías. Mi última abuela falleció con más de 100 años y tenía una tía abuela que llegó a los 107 años en Italia. Pero, ¿sabes algo? La genética hoy en día apenas es responsable de 1/3 de la expectativa de vida. ¿Dónde están los otros 2/3? En la forma en que nosotros elegimos vivir, lo que se llaman estilos de vida saludables. Eso tiene que ver con moverse más, con alimentarnos de una determinada manera, con mantener vínculos emocionales, con tener de alguna manera un propósito de vida, un plan de vida, tener la motivación. Los japoneses, que son el país más longevo del mundo, relacionan felicidad con ocupación. Claro, y la ocupación no tiene que pasar por lo que puede ser un trabajo formal, como tenemos durante gran parte de nuestra vida, sino por el hecho de estar ocupados. Claro. Y para estar ocupados, vuelvo a decir, si le preguntamos a cada persona mayor, yo te puedo asegurar que van a identificar una actividad. El tema es que como sociedad le demos la posibilidad de llevar adelante esa posibilidad. Hablando de la cultura japonesa, donde por primera vez, en mi caso, escuché o vi que los adultos mayores iban a los jardines de infantes y les contaban a los chicos cuentos. En la fundación del escritor Mempo Giardinelli hay justamente un programa de abuelas cuentacuentos
que son mujeres de todo el país, incluso ya en Latinoamérica existe, que están interesadas en participar para proveer a los chicos de ese alimento que es la lectura. Y nosotros hablamos con Mempo y nos decía que era impresionante la cantidad de mujeres grandes que se anotaban para tener esa actividad, ¿no? Como, bueno, si no puedo trabajar, porque también hay que decir que es la tercera causa de discriminación en el mundo, ¿no? Es muy discriminada la gente grande, está como mal visto, y todos vamos a llegar ahí, pero solamente que, bueno, cuando uno tiene 20 le parece que nunca va a llegar ahí, o tiene 30, ¿no? Completamente. Y mirá, ahí hay dos abordajes interesantes de cara a los desafíos del futuro. El primero es que claramente ya está totalmente identificado el valor de este tipo de actividades, como las abuelas cuentacuentos, que tiene que ver con el valor de la intergeneracionalidad. Los chiquitos aprenden de las personas mayores y las personas mayores aprenden de los chiquitos. Y esto es muy importante. Hay experiencias de este tipo en todo el mundo y son realmente muy válidas. Y el otro desafío, vos lo dijiste, más allá de que sepamos si son o no son abuelas, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto asumir este tipo de actividades? ¿Por qué nos afecta tanto el retiro? Sobre todo para las personas mayores de hoy, hombres que de alguna manera fueron quienes, digamos, llevaron el mayor ingreso económico a la familia, y las mujeres muchas veces se quedaron recluidas en sus domicilios con la familia, las tareas domésticas, cosa que va a cambiar claramente en el futuro. Las mujeres más jóvenes tienen otro perfil totalmente distinto. Doc, pero lo que hoy estamos viendo es que claramente muchas, por no decir la mayoría de estas actividades, y me pasa cuando doy un taller o una charla que el 90% son todas mujeres. Claro. Y se preguntan ellas mismas, ¿dónde están los hombres? Entonces, este es un gran desafío, sensibilizar al varón para que entienda que este tipo de actividades, de expresarse, de compartir lo que pasa, nos va a permitir no solo vivir más tiempo, sino vivir mejor. Doc, sin entrar en detalles, de verdad, y lo pregunto del mayor de los respetos, la vida sexual de la persona que pasa los 75, 80 años, en el hombre y en la mujer, algunas características simplemente como síntesis, Doc. Mira, dos cosas importantes. Primero, este es uno de los tantos temas de los cuales no se habla, claramente. Todas las sociedades tienen temas de los que no se hablan, la vejez es uno de ellos, y dentro de lo que es el proceso de la longevidad, mucho menos se habla de la erótica y la sexualidad. La realidad es que ni la erótica ni la sexualidad desaparecen después de determinada edad. Sí sabemos, porque además esto lo hemos visto en estudios de diferentes partes del mundo, que hay un declive en la actividad sexual conforme aumenta la edad. Pero, en promedio, 1 de cada 4 personas de más de 85, de 80, 85 años, tienen una sexualidad activa. También hay una diferencia. Generalmente, la actividad sexual es menor en las mujeres respecto de los hombres, ¿sí? Pero también al mismo tiempo, las investigaciones nos están mostrando que después de los 50, el nivel de satisfacción de la mujer desde el punto de vista íntimo es mucho mayor que en las décadas previas. Entonces, vos fijate con estos datos así muy rápido como me pediste al pasar, claro, la cantidad de tabúes que estamos tirando abajo y de posibilidades que se abren. Y lo estamos viendo con series como Grace and Frankie en Netflix, lo estamos viendo con cambios en las campañas de publicidad, donde cuando salió la famosa pastillita azul, quien la proponía en el encuentro era el hombre, y él al contrario, es la mujer quien propone el uso de la pastilla. Entonces, por ejemplo, otro dato más, mira, en los Estados Unidos las campañas, las cadenas de farmacias tienen, por ejemplo, góndolas, pasillos, que tienen el cartel arriba colgando sobre sexual wellness, o sea, bienestar sexual, y eso particularmente orientado a la mujer, que de alguna forma empieza a blanquearse lo que significa la masturbación como un estado de bienestar y mejora de calidad de vida. Mira, la pregunta esa, Oscar, que abriste, es un universo
súper interesante, apasionante y donde cada vez tenemos más información que no deja de sorprendernos. Bueno, la próxima vez que hablemos entonces vamos a concentrarnos específicamente en ese tema. Digo, bien, Cecilia. Sí, Sí, muchísimas gracias. Es la hora ya de las noticias. Muchas gracias. Vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con el doctor Diego Bernardini, que es doctor en medicinas, escritores académicos, divulgador en salud y bienestar de los adultos y de las personas mayores, es médico de familia de la UBA, máster en gerontología. Bueno, es un gran divulgador, incluso ha hecho una charla TED que vimos el otro día y lo convocamos justamente para recordarles que hoy, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Diego, muchísimas gracias y lo mejor. Cecilia, Mariana, Oscar, un gusto muy grande, buen fin de semana y un abrazo fuerte. Gracias, hasta siempre.